Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El artículo 23 de nuestra Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las inmediatas y directas por los tribunales, y prevalecerán en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son aplicables de inmediato y directo por los tribunales y demás órganos del poder público. Este artículo sencillamente contiene lo que es el Estatuto de Roma y lo que son todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos para nosotros, para nuestro ordenamiento jurídico interno. El valor que tienen con respecto a nuestra Constitución, el valor que tienen con respecto a lo que contiene nuestra Constitución y lo que puede ser o lo que es la violación a los derechos humanos. Además, establece el artículo 29 que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Vemos entonces cómo día a día se cometen violaciones a los derechos humanos. Ahorita, antes de tratar este punto, se hablaba del tema de los niños, de los medicamentos, de la alimentación, del derecho que tienen los niños a una vida sana, a una vida acorde, a una vida que le permita tener garantías de su desarrollo integral. Y vemos entonces cómo en Venezuela hay carencia de vacunas, como hablaba uno de los diputados que intervino, una de las diputadas, con el tema de los uniformes escolares, de los calzados, de la alimentación y del hambre que hay en nuestros barrios. Y entonces nos trasladamos a las violaciones de derechos humanos y, como lo decía la diputada Hernández, ¿será que ese trato inhumano, será que ese trato a los niños, a nuestro pueblo, a la hambruna que vive Venezuela, es respeto a la condición humana? ¿Será que la violación a los derechos humanos de los cuales han sido objeto los diputados de esta Asamblea Nacional por el solo hecho de cumplir un mandato que nos ha encomendado el pueblo venezolano, el maltrato que le daba a uno de los militares, de los generales que tenía a su resguardo la custodia del Palacio Federal Legislativo, y además la integridad de los parlamentarios que hacemos vida en este Parlamento? Cuando maltrataron a la diputada Delsa Solórzano, al diputado presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, cuando nos empujaron y nos sacaron a trancazos de lo que es un recinto de este Parlamento Nacional, no es violación a los derechos humanos. Pero es que hace escasamente una semana se juramentaron unos diputados que no habían podido ser juramentados porque estaban presos políticos por pensar distinto a este gobierno. ¿Eso no es entonces un trato inhumano que además está sometido a este Estatuto de Roma y a ser sancionado por la Corte Internacional? Los diputados con pasaportes anulados sin ninguna justificación, sin ningún razonamiento. Los diputados que no pueden ir a denunciar fuera de las fronteras venezolanas ese desacato a este Estatuto de Roma, esa inobservancia a nuestra Constitución de la República de Venezuela, que entonces son catalogados de apátridas, de traidores a la patria, por cumplir sencillamente con el deber que tenemos encomendado por el pueblo. Entonces,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el problema que tenemos en este país no se trata de que no tengamos previsiones legales, constitucionales, que amparen y garanticen nuestros derechos. Tenemos una constitución que nos da las suficientes garantías, pero tenemos un gobierno que no observa las garantías y que no las cumple y que por el contrario va en contravención a lo que está previsto en nuestra Constitución y a lo que contiene el Tratado de Roma y a lo que contienen todas nuestras convenciones internacionales en materia de derechos humanos. El problema de este país es la falta de autonomía e independencia de los poderes, porque este artículo también habla de la obligación que tienen los tribunales en el cumplimiento de este Estatuto de Roma y de todos los acuerdos y tratados en materia de derechos humanos. Hay que hacer un reconocimiento a la labor incansable de la Comisión de Política Interior de esta Asamblea Nacional, en cumplimiento además de lo que todos los diputados, absolutamente todos los diputados de la bancada de la unidad de esta Asamblea hemos hecho como trabajo en materia de derechos humanos. Y hay que hacer ese reconocimiento al equipo de la Comisión de Política Interior. Pero también, sin ser mezquinos, hay que hacer un reconocimiento a un parlamentario que en consonancia con lo que la Comisión de Política Interior ha venido realizando, se ha dedicado y asumido como tarea, vista toda la situación de violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela y visto el trabajo de la Comisión de Política Interior y además observando cuál ha sido el trato que le ha dado el gobierno a todo el trabajo que ha hecho esta Asamblea Nacional en materia de derechos humanos. Y me refiero al caso de William Dávila, quien en un momento trajo a esta Asamblea Nacional, presentó ante este Poder Legislativo el informe consignado ante la Organización de los Estados Americanos en su tercera audiencia, cuyo informe fue sometido a votación y resultó aprobado. Y en el mismo contenía tenía dicho informe las denuncias sobre las detenciones ilegales a diputados y privación ilegítima de libertad, agresiones físicas y verbales a los diputados dentro del hemiciclo. No podemos nosotros dejar de recordar los asaltos de los cuales fue objeto esta Asamblea Nacional. Recuerdo el 23 de octubre del 2016, siendo Henry Ramos presidente de esta Asamblea Nacional, fue el primer asalto que sufrió esta Asamblea Nacional por hordas armadas que obedecen sencillamente a lineamientos del gobierno. Ataques y asedios a la Asamblea Nacional durante la realización de las sesiones. El 5 de julio del 2017, aquí fueron atacados varios diputados. Américo de Gracia, gracias a Dios está vivo, pero casi lo matan. A nuestro querido diputado Comando, casi lo matan, haciendo un acto de proselitismo político en lo que es su legítimo derecho al libre tránsito, al libre desenvolvimiento y además a su legítimo derecho de pensar políticamente como él considere que debe pensar dentro de las normas de la democracia. Además contiene ese informe que presentó el diputado Dávila, la denuncia sobre la persecución, acoso y amedrentamiento a diputados, familiares y equipos de trabajo. Vemos entonces el caso de ahorita, el del diputado Tomás Guanipa. Presos políticos, las denuncias de los cuales somos objeto todos los diputados que tenemos alguna responsabilidad internacional de traición a la patria y todo lo que fueron los muertos por las protestas del año 2016, 2017. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a aprobar este acuerdo que nos van a leer? ¿Cómo nosotros no vamos a defender la condición humana de todos los ciudadanos venezolanos? ¿Cómo no defender esos venezolanos que en la diáspora sufren hambre, enfermedades, porque sencillamente huyen de la miseria? Y no es que van a buscar mejor calidad de vida, como ya lo hemos dicho, es que van a buscar vida para ellos y vida para sus familiares. Así que, honorable presidente de esta Asamblea Nacional, Junta Directiva, colegas diputados y pueblo de Venezuela, nosotros muy identificados y comprometidos con la defensa de los derechos humanos, comprometidos con la defensa de este Parlamento como único órgano con verdadera autonomía e independencia y además
electo por una abrumadora mayoría del pueblo venezolano, en defensa del pueblo venezolano, de ese pueblo que sufre hambre, de ese pueblo que sufre la calamidad por no tener medicamentos, de ese pueblo que sufre la partida de sus seres queridos, de ese pueblo que pide a gritos y clama un cambio de modelo político en este país para enrumbar a Venezuela hacia su reconstrucción. Nosotros comprometidos con esa Venezuela que merecemos absolutamente todos y por la que nuestros libertadores lucharon y conquistaron, nosotros vamos a seguir luchando porque vamos a lograr esa libertad de Venezuela, porque vamos a lograr el cambio en Venezuela y por eso vamos a aprobar este acuerdo que hoy se está leyendo por estos 20 años, por definitivamente saber que tenemos instrumentos jurídicos que nos pueden dar garantía a la condición humana y a los derechos humanos. Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.